Adelante, doctor. Muy buenas tardes con todos. Agradezco la invitación que me hiciera la Asociación Peruana de Estudio de Obesidad y Aterosclerosis para participar con un tema muy agradable, dulce por naturaleza, el ABC del consumo de fructosa. Bien. Excelente. La fructosa es un carbohidrato de un sabor más dulce que la sacarosa y la glucosa. En la industria se obtiene por hidrólisis enzimática del almidón. El producto final es la glucosa, pero por acción de una glucosa isomerasa, más o menos casi el 50% se convierte en glucosa, lo que constituye en sí el jarabe de maíz, cuyo contenido de fructosa, como aparece en la diapositiva, está entre 42 y 55%. Este carbohidrato se incrementó la ingesta por los seres humanos a partir de la década del 60. ¿Qué ocurrió en aquel entonces? Antes del 60 utilizábamos en nuestra alimentación sacarosa. Pero ¿qué sucedió en esa década? La producción de maíz en nuestros amigos del norte se incrementó considerablemente y esa sobreproducción trajo consigo grandes cantidades de almidón de maíz. La acción enzimática, el uso de enzimas, son varias enzimas que se utilizan para hidrolizar ese bendito maíz, al final se obtiene glucosa. Pero con acción de una enzima glucosa isomerasa, el 50% aproximadamente de la glucosa se transforma en fructosa. ¿Y qué resulta? Que la fructosa en el mercado internacional era más barata que utilizar sacarosa. Entonces, en la industria de alimentos, ¿qué era mejor? Utilizar fructosa por dos razones. Uno, era más barato. Y dos, proporcionaba un sabor más dulce, más agradable. Muy bien. Ahí tiene. Y otra de las propiedades es que este bendito azúcar que el ser humano empezó a utilizar sin saber las terribles consecuencias que tenía, tiene algunas propiedades fisicoquímicas que les voy a mencionar. Una de ellas, acá a la izquierda tenemos jarabe de fructosa y acá a la derecha sacarosa. La gran diferencia desde el punto de vista físico-químico es que la fructosa prácticamente es muy difícil de que cristalice, en cambio la sacarosa sí cristaliza. Entonces en la industria de alimentos se puede utilizar fructosa, por ejemplo, preparar algunos dulces con fructosa y no se cristaliza. En cambio, si lo preparan con sacarosa, sí cristaliza y naturalmente da una mala sensación cuando uno lo ingiere. Esa ventaja aunada al bajo precio, naturalmente que los empresarios prefirieron utilizar fructosa y por ese motivo, claro que ustedes todavía no habían nacido en esa época, Estados Unidos concedía a los países productores de caña de azúcar, a los países productores de azúcar le asignaban una cuota, porque Estados Unidos pagaba el precio más alto por la sacarosa que cualquier otro país en el mundo. Y todos los países de América peleaban por colocar su sacarosa en el mercado americano. Entonces Estados Unidos lo que hacía es otorgar cuotas a cada país. Pero desde el momento en que la fructosa se torna en el azúcar más, digamos, utilizable en la industria de alimentos, entonces Estados Unidos quitó la cuota porque ya no estaba interesado en comprar sacarosa, si tenía otro azúcar mejor que era la fructosa. Hasta ese entonces todo iba bien. Con eso se endulzan las gaseosas de una manera mucho más barata. Ahora, hay varias frutas que tienen contenidos de fructosa.
4, 5, 6, 8% de fructosa. Y la pregunta es siempre, oye, pero esa fructosa hace daño. Sí, pero ojo, para que se ingiera una cantidad considerable de fructosa, es necesario comer un kilo de manzanas. Si nadie va a comer 1 kilo de manzanas, a duras penas terminamos con una. Entonces no hay ningún problema. El problema reside en ingerir un vaso de gaseosa. En un vaso de gaseosa hay mucho mayor cantidad de fructosa que ingerirse una manzana. El índice glicémico es menor que la glucosa, y ahí tenemos una serie de alimentos procesados con altos contenidos de fructosa, y aquí tenemos algo que es la madre del cordero, la sacarosa, el grado de dulzor es 100, la fructosa 173. Por eso por eso los comerciantes prefieren endulzar con fructosa, por las razones que le dije, más barata y endulza más. Ahora acá tienen otra de las razones, es la siguiente. Aquí en el eje de ordenadas tienen el poder edulcorante. En el eje de abscisas tienen la temperatura. En verano todos ingerimos, o las personas mejor, ingieren gaseosas siempre a una temperatura que está alrededor de los 4, 5 u 8 grados Celsius. A esta temperatura, miren ustedes, si una bebida es endulzada con glucosa, mire el grado de dulzor que tiene, al incrementar la temperatura, prácticamente es el mismo. Miren ustedes el grado de dulzor de la fructosa, es 2,5 veces mayor que la glucosa. 2,5 veces más. Y a medida que sube la temperatura, el grado de dulzor va disminuyendo. Pero en verano pocas personas ingieren una gaseosa no más de 10 grados Celsius. Entonces el grado de dulzor es mucho mayor que el de si es que fuese endulzado con glucosa. Ya que tenemos el contenido de fructosa de algunas frutas, la mayor es la uva, 8 gramos por 100 gramos, la pera, manzana, etcétera, etcétera, del cual hemos comentado anteriormente. La fructosa, cuando uno ingiere sacarosa, la sacarosa es hidrolizada a nivel intestinal, formando glucosa más fructosa, pero ya dijimos que en la industria alimentaria se prefiere endulzar con fructosa. Y la fructosa se absorbe a nivel intestinal, transportado por un transportador específico que es GLUT5, y acá viene uno de los problemas. Esta absorción produce una masiva captación hepática de este bendito azúcar. Si nosotros determinamos los valores de glucosa en el plasma, es alrededor de 5 milimolar, y la fructosa no creo que llegue ni al 0,1 milimolar, casi nada. Pero cuando se ingiere fructosa, la captación, el transporte, la absorción de este glúcido es muy alta. Llega al hígado, y en el hígado, para explicar esto, se metaboliza preferencialmente en relación a lo que ocurre en tejido muscular. Bien, voy a hablar un poco de metabolismo. Aquí tenemos la fructosa. Se metaboliza en el músculo y es fosforilada por una enzima exoquinasa, que existe en 4 isoformas. Esta exoquinasa fosforila fructosa formando fructosa 6-fosfato. Y la fructosa 6-fosfato se metaboliza por toda la vía glucolítica. Y en este proceso metabólico es regulada por una enzima, la fosfofructoquinasa 1. Pero ¿qué ocurre con la fructosa en el hígado? La fructosa en el hígado es fosforilada por una fructoquinasa, que es específica para fructosa, y lo convierte en fructosa 1-fosfato. Y el fructosa 1-fosfato, por acción de una aldolasa, la escinde formando dihidroxiacetona fosfato, que ulteriormente se convierte en gliceraldehído 3-fosfato y sigue la vía glucolítica. Y la otra mitad es gliceraldehído. Y aquí empieza nuestra tragedia. Porque se forma ese gliceraldehído, se fosforila con una cinasa formando gliceraldehído 3-fosfato. Muy bien. Y aquí se consumen
se consume, ojo, 2 ATPs. Aquí hay un ATP y acá tenemos otro. Voy a detener un poquito de analizar esto. Acá tenemos la glucosa en el hígado, vía glucolítica, hasta formar piruvato, regulada por la fosfofructoquinasa 1. Muy bien. ¿Qué ocurre con la fructosa? Ya dijimos anteriormente, pero una fructoquinasa forma fructosa 1-fosfato. Se escinde formando dihidroxiacetona-fosfato y gliceraldehído. El gliceraldehído se fosforila formando gliceraldehído 3-fosfato. Y la hidroxiacetona-fosfato por una triosafosfato isomerasa convierte en gliceraldehído 3-fosfato. Y prosigue, ingresa a la vía glucolítica. Y como lo decía, nuestra tragedia empieza allí. ¿Por qué? Porque no es regulada por la fosfofructoquinasa 1. Y esto es fundamental. Una vez que se ha formado piruvato, ingresa a la mitocondria, y donde por la piruvato carboxilasa forma oxalacetato, por la piruvato deshidrogenasa acetil-CoA, por la citrato sintasa forma citrato, el citrato es transportado fuera de la mitocondria, y este citrato, ojo, es un modulador negativo de la fosfofructoquinasa 1, que es una enzima alostérica, que cataliza una reacción alejada del equilibrio, es decir, una reacción irreversible. ¿Por cuyo motivo? El citrato puede regular la entrada de glucosa, el metabolismo de la glucosa por la vía glucolítica, pero no puede regular a la fructosa. Entonces la fructosa no tiene mecanismo de regulación. ¿Y qué pasa? Ocurren varios procesos aquí. El citrato, por acción de la citratoliasa, forma acetil-CoA, que sirve para sintetizar 1, colesterol, 2, ácidos grasos. Y ulteriormente con este glicerol fosfato que proviene de la misma fructosa, forma glicerol 3-fosfato y sintetiza triglicéridos. Es decir, la fructosa va a ser utilizada para sintetizar triglicéridos y para sintetizar colesterol. Ese por un lado. Por otro, el ingreso de piruvato a la mitocondria, yo les dije anteriormente, ingreso masivo de fructosa. ¿Qué implica? Algo que es terrible. Van a ingresar acá al ciclo de Krebs compuestos que van a proporcionar una fuerte y masiva cantidad de electrones a la cadena transportadora de electrones o cadena respiratoria que funciona aquí en la membrana interna de la mitocondria. Va a ser tal cantidad de electrones que van a llegar a esa bendita cadena transportadora que va a saturar prácticamente esta cadena respiratoria, y esta es otra de las tragedias, que cuando ocurre el transporte de electrones, los protones se dirigen al espacio intermembrana y ulteriormente regresan a la matriz mitocondrial. Y cuando regresan a la matriz mitocondrial, el proceso, la diferencia potencial que se establece, la membrana mitocondrial que está dando cara a la matriz tiene carga negativa y la otra que da al espacio intermembrana carga positiva. Ocurre tal flujo de de protones, que ocasiona una baja formación de ATP y un desarreglo en función del transporte de electrones con bastante liberación de energía. Los electrones quedan retenidos y ulteriormente interaccionan con el oxígeno. Al interaccionar con el oxígeno forman anión superóxido, que es una especie reactiva de oxígeno. Por otro lado, hay problemas con proteínas desacopladoras que interactúan bajando esta tensión que está produciéndose al regresar los protones del espacio intermembrana a la matriz mitocondrial, en la cual se produce una diferencia de potencial que permite la síntesis de ATP. Las proteínas desacopladoras lo que hacen es paliar esta situación para que no sea tan grave, pero lo que está ocurriendo es una formación de especies reactivas de oxígeno que ulteriormente van a dañar la membrana mitocondrial. Va a incrementarse la síntesis de triglicéridos en el hígado, principalmente, y eso va a traer consigo problemas muy graves.
bueno, voy a avanzar un poco más rápido por el tiempo solo. La glucosa, a diferencia de la fructosa, la glucosa, miren, es utilizada para sintetizar glucógeno, sigue la vía glucolítica, sigue la vía de las pentosas, sigue la vía de los ácidos urónicos, pero una parte de ella es utilizada para sintetizar grasa. La fructosa no. La fructosa no tiene nada que ver con estos procesos, solamente se dedica a brindar un poco de energía, producir disfunción mitocondrial y sintetizar colesterol, y ácidos grasos y ulteriormente triglicéridos. Quería que fijen bien esa idea, porque lo que viene ahora es que la fructosa provoca una más baja saciedad que otros glúcidos, tiene un índice glicémico 5 veces menor que la glucosa, ejerce menor supresión de la grelina, que está vinculado con el apetito, y más bajo incremento de insulina, no se incrementa mucho, como lo hace la glucosa y la leptina, que también están vinculados con lo mismo. La ingesta de una dieta con elevado contenido de fructosa incrementa los niveles de triglicéridos totales. ¿Por qué? Porque hemos dicho hace un momento que la fructosa se metaboliza, no puede ser regulada, y los metabolitos que da origen la fructosa permiten la síntesis de ácidos grasos, triglicéridos, y consecuentemente estos triglicéridos deben ser transportados con las VLDL, proteínas de muy baja densidad. La elevada transferencia de electrones que produce ATP, dijimos anteriormente, ¿y qué genera? Genera anión superóxido. Y este anión superóxido no es un radical libre muy dañino, sino que cuando es atacada por la superóxido dismutasa forma de peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno, cuando reacciona con un metal de transición como el fierro o el cobre, forma radical hidroxilo. Ese sí que hace daño. O también puede reaccionar con el óxido nítrico y formar peróxido nitrito. Eso sí hacen daño. Entonces este bendito anión superóxido es dañino, pero baja. Aquí está, perdón, ¿dónde estamos? Acá. Aquí está. Anión superóxido dismutasa forma peróxido de hidrógeno, con la catalasa se descompone, con la glutatión peroxidasa también, pero este peróxido de hidrógeno en presencia de metal de transición forma radical hidroxilo que daña cuanto tejido ve a la vista. Aquí tenemos la membrana interna de la mitocondria, la membrana externa, los protones que están en el espacio intermembrana. Cuando regresan se produce una diferencia potencial que permite la síntesis de endocin-trifosfato, la cual se ve trastocada cuando llega fructosa, no cuando llega glucosa, porque la glucosa está bastante bien regulada. Este es un resumen de lo que hemos dicho anteriormente, pero lo más importante de esto es que ocasiona la generación de especies reactivas de oxígeno. Estas especies reactivas de oxígeno son las que hacen daño y provocan que, entre otras cosas, esto de arriba ya lo dijimos, provoca la activación del factor nuclear kappa B, y este es un factor de transcripción muy dañino. Este factor de transcripción es un mediador de la resistencia hepática a la insulina, está asociado a la expresión de factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 1 beta y la interleuquina 6, y la activación del I-kappa B quinasa beta parece ser clave, porque esta enzima, como veremos acá adelante mejor, esta I-kappa B quinasa, miren, es activada ¿por quién? Por radicales libres. Esta enzima tiene la propiedad de fosforilar la I-kappa B alfa, I-kappa B alfa que impide que este factor de transcripción, que es el factor nuclear kappa B, pueda penetrar en el núcleo. Al fosforilarse, aquí un proteasoma, una proteasa que es el proteasoma, hidroliza, ingresa al núcleo el factor nuclear kappa B y activa unos factores de transcripción que van a permitir la síntesis de ciclooxigenasa 2, factor de necrosis tumoral, etcétera, etcétera, etcétera.
2 minutos, doctor. Bueno, entonces pasamos por aquí. Esto es algo que lo voy a mencionar brevemente. No, eran 25 minutos, me faltan 6. Sí, ¿está malogrado su reloj, doctor? Está con la hora de la Marina. Ah, bueno. Este está con la hora de la aviación, doctor. 2000, no, está bien. Gracias. Y yo me cuido mucho cuando tengo que hablar a veces, porque hablo a veces demasiado, para de la cuenta. Así que siempre que estoy con mi reloj, para que no hayan problemas. Disculpen. Bueno, ¿qué sucede? Se lo voy a contar en pocas palabras. Cuando esos triglicéridos que se han sintetizado en el hígado son transportados a tejido muscular, adiposo, etcétera. Pero ¿qué sucede allí? Hay una lipasa lipoproteica cuya expresión depende de la insulina y también el GLUT4 que está en el tejido adiposo depende del GLUT4, depende de la insulina, perdón. Naturalmente ingresa la glucosa al tejido adiposo y los triglicéridos de las VLDL son hidrolizados por la lipasa lipoproteica, no hay ningún problema. Perfecto. Pero ¿qué sucede cuando nosotros ingerimos constantemente fructosa? Y la fructosa no se ingiere en pequeñas cantidades como lo hacemos con la glucosa. Si no, tomen una gaseosa para que vean que van a tener más deseos de seguir bebiendo, o coman un dulce en la que tenga fructosa. Va a ocurrir cosas similares. Entonces, ¿qué va a suceder aquí en el tejido adiposo? Lo siguiente: las primeras veces no va a haber ningún problema, todo va a funcionar bien, pero la persona empezará a engordar, sobre todo a nivel abdominal, que es la grasa más peligrosa. Hay diversos motivos para que esta sea bastante peligrosa, pero con el tiempo, cuando ya se almacenó grasa, se lo voy a cortar, la capacidad que tiene el tejido adiposo para captar los ácidos grasos que está hidrolizando la lipasa lipoproteica disminuye. En consecuencia, esos ácidos grasos que debieron entrar al adipocito ya no entran al adipocito, pasan al plasma. Y al pasar al plasma, ahí empieza otra tragedia. Se van a tejidos tales como el tejido muscular y el hígado. Y al regresar al hígado, ahí está un incrementado flujo de ácidos grasos, producen inducción de la inflamación hepática. ¿Por qué? Porque esos ácidos grasos, cuando llegan al hígado, son transportados a la mitocondria, son oxidados por beta-oxidación. ¿Qué produce la beta-oxidación? Radicales libres, y esos radicales libres producen daño. ¿Estamos bien? Por eso le digo, ahí empezó toda la tragedia. Y ya estoy terminando. La fructosa también activa un factor de transcripción, el JNK, y ese factor de transcripción, ojo, está vinculada con una proteína tirosina fosfatasa, la PTB1B, que es clave para inactivar al receptor de insulina y también al sustrato receptor de insulina. Esa sobreproducción en el hígado va a estimular la secreción de más VLDL, proceso que está implicada en la que participa la fructosa. Y aquí está, este es el receptor. Aquí está el sustrato receptor de la insulina y se disparan una serie de procesos que van a conducir a ulteriormente síntesis de triglicéridos, etcétera. Y para finalizar, la sobrecarga en los adipocitos, vamos a regresar al tejido adiposo, va a producir una inhibición de la fosforilación de la serina, que si mal no recuerdo, no sé si es la 307 o 273 del sustrato del receptor de insulina, el 1 y el 2, y que tornan a estas células, al adipocito, con menor capacidad para responder a la acción de la insulina. Entonces, ¿qué vamos a tener allí? Una disminución del transporte de GLUT4 hacia la membrana plasmática para captar glucosa. Entonces hay resistencia a la insulina. Y esos ácidos grasos
regresan al hígado, vuelven al hígado y en el hígado producen lo que les mencioné anteriormente. Y para terminar, aquí termino, la ingesta de fructosa consume bastante ATP. Y el problema aquí es que la fructosa cuando se metaboliza no regenera ATP como lo hace la glucosa. ¿Qué va a ocurrir? El ATP, aquí termino, se degrada formando ADP, AMP, adenosina, inosina, hiposantina, y la hiposantina, por acción de la santina oxidasa, forma ácido úrico. Y el ácido úrico, ojo, a través de mecanismos que implican la generación de radicales libres, inhiben a la óxido nítrico sintasa. Y esta bendita óxido nítrico sintasa no solamente es inhibida a través del ácido nítrico y la generación de radicales libres, que se forma cuando se incrementa el ácido úrico. El ácido úrico extracelularmente funciona como antioxidante. Cuando penetra en la célula, se torna un eficiente prooxidante. Y eso naturalmente tiene que ver o es uno de los factores que van a producir hipertensión en el ser humano. Entonces tenemos aquí que la ingesta de fructosa, estas son todas las partes de las vías de señalización, la ingesta de fructosa eleva el ácido úrico, propicia la lipogénesis. Estos son los elementos de glicosilación avanzada, que la fructosa lo genera mucho más eficiente que la glucosa, y todo lleva a hipertensión arterial, incremento de insulina, resistencia a la insulina, es incremento de triglicéridos en el plasma. Entonces, la ingesta de fructosa, 1, produce disfunción mitocondrial, 2, síntesis de triglicéridos, dislipidemia, inhibición de la óxido nítrico sintasa y obesidad, entre otras cosas. Por ese motivo debemos propiciar la ingesta de frutas y verduras, y no digan frutas y vegetales, que siempre escucho. Es frutas y verduras, no vegetales, porque las frutas son vegetales. Muchas gracias. Bueno, muy amable, doctor.